Muy buenos días, bienvenidos a una emisión más de Salud Dando. Este programa quiere compartir contigo información que te permita ponerla en la balanza, tomar decisiones, las mejores decisiones que te acerquen a ti, a la salud. A nosotros nos interesa la salud desde 3 puntos de vista: el corporal, el mental y el social. Eso es lo que se llama enfoque biopsicosocial. Y algunos de nosotros, y yo me incluyo en ese grupo, incluimos el enfoque espiritual. El día de hoy vamos a tener un tema que nunca hemos tenido antes en este programa. El tema central del día de hoy es el yoga y la salud. Y para tratar este tema tenemos como invitada especial a la doctora Adriana Cabañas. Bienvenida. Muchas gracias. La doctora Adriana Cabañas la conozco desde hace un buen número de años. Tuve el privilegio de conocerla. Tuve el privilegio de conocerla en un curso de fisiología. Es médico cirujano partero, egresada de la Universidad de Monterrey. Tiene 9 años de practicar el yoga y además enseña yoga. Hemos escuchado a través de los años muchas cosas en relación a yoga. Algunas siempre nos queda la duda si están fundamentadas o no. Y el día de hoy tenemos a alguien que, para empezar, es médico y además practica el yoga y le enseña. Entonces creo que es un excelente momento para aclarar dudas. Siempre me gusta comenzar con una pregunta bien general. Y la pregunta sería: ¿qué es el yoga? ¿Desde dónde lo podemos ver? Para no irnos como con la respuesta habitual, ¿no? De que es una práctica de la India, podemos tomar como todo lo que hagamos con conciencia puede ser yoga. Todo lo que hagamos con conciencia puede ser yoga. Sí. Entonces, si bien conocemos como la rama física del yoga, que es lo que vemos más, es una disciplina de conciencia corporal como tal. En el día a día, el hecho de que yo, por ejemplo, esté aquí conscientemente hablando, tomando en cuenta cómo estoy respirando, cómo me estoy moviendo, cómo está mi cuerpo, y tomando en cuenta también cómo está usted, ¿no? Cómo está respirando, eso nos integra, y eso en general sería yoga. Es una respuesta mucho más abierta que ya no como con la parte así histórica del yoga, que creo que ya... Con la definición clásica. Sí, la definición clásica que, bueno, si a alguien le interesa puede como buscar, ¿no? Hay mucho material también. Pero... ¿El yoga realmente se originó en la India? Sí, tiene su origen en la India y además pues tiene como esta pues interconexión con otras ramas que se originan en Oriente. Budismo, por ejemplo. Entonces, si bien no es una rama o una religión, tiene como estas corrientes espirituales que se intermezclan en este origen. Tiene miles de años de existir. Sí. Y si tiene miles de años, es que algo tiene, ¿no? Ajá. Antes de entrar ya en detalles más profundos, así a vista de pájaro, ¿qué es lo que le da el yoga a la persona que lo practica? Volviendo al tema de que lo que conocemos más es la parte física, el hecho de poderme mover en conciencia, de poder sentir mi cuerpo, de poder sentir mi respiración, de poder también tener como esta parte de interocepción, de sentir mi fisiología como tal, pues me da mucho mayor autoconocimiento. Entonces yo sé si estoy muy tensa, cómo me puedo relajar, si se me eleva a lo mejor la frecuencia cardíaca porque estoy estresada, que puedo usar mi respiración para bajarla. Entonces creo que eso le da como una riqueza a hacernos amigos de nuestro cuerpo. Has dicho un par de veces ser conscientes de nuestro cuerpo. Supongo que hay otra rama que no solamente es el cuerpo, pero vamos a dejar eso para más al rato. Entonces, ser conscientes de nuestro cuerpo. Se me está viniendo a la mente
un tipo de paciente muy común en Ajá. todas partes del mundo, que es el paciente que viene al consultorio y cuando le revisamos la presión arterial habitualmente la trae alta. Ajá. Y cuando lo exploramos a este paciente masculino o femenina, encontramos que los músculos del cuello y los músculos de la parte superior de la espalda están contraídos. Sí. Y algo que llama la atención es que muchas veces el paciente no se ha dado cuenta que están contraídos. Y están contraídos porque está metido en tensión, en problemas de muy distinta índole, y su cuerpo está reaccionando con esta contracción muscular, y después viene la elevación de la presión arterial. Esa persona no se ha dado cuenta de esto que está ocurriendo en su cuerpo, pero probablemente si estuviera en yoga se daría cuenta, estaría consciente. O podría manejarlo de otra manera. Es muy interesante cómo se van también fusionando corrientes psicológicas, corrientes también de desarrollo, de evolución, ¿no? Hablando, por ejemplo, de la teoría polivagal, pero poniéndolo como en términos simples, alguien que llega de esta manera al consultorio percibe su entorno como un entorno de estrés, lo cual nos lleva el cuerpo a un reflejo de miedo o de agresión, porque se percibe en nuestro cuerpo como un ser evolutivo que es que hay que defenderse del entorno. Entonces, generalmente se tensa la espalda para elevar un poquito los hombros, se va el cuello hacia el frente también, a una manera como que estoy al acecho o estoy vigilante o hipervigilante, ¿no? Y generalmente vemos que se eleva la presión arterial porque los neurotransmisores que tenemos son neurotransmisores de estrés, incluida la adrenalina. Para muchas personas el medio en que viven es un ambiente la ciudad es un agresivo, estrés, sí, simplemente manejar en esta ciudad puede ser muy tensionante. Sí. Hay muchísima gente que utiliza el pretexto del carro, de la calle, para descargar agresión, ¿no? Entonces sí, el medio ambiente para muchas personas sí es tensionante, es agresivo. Entonces, tener herramientas que nos permitan darnos cuenta, desde primero percibir nuestro cuello, ¿no? Empezar a movilizarlo, empezar a liberarlo, sentir los hombros, descargar tensión. El hecho también de que yo pueda como percibir cómo me sostiene la tierra, automáticamente me da como una sensación de confianza, como que hay algo que me sostiene y no es que yo tenga que estar haciendo todo, ¿no? Y usar la respiración también. Cada vez que hacemos más amplia la exhalación, para el sistema nervioso es como un mensaje de puedo bajar el ritmo, puedo sentirme en paz. Entonces siempre que llega alguien como estresado, por ejemplo yo cuando ahorita que venía dije voy a hacer exhalaciones amplias, ¿no? Como para... Perdón, al decir amplias te refieres a más largas en el tiempo. Sí. Es decir, sacar el aire más lentamente despacio de los pulmones, sí. Bueno, en urgencias eso se usa bastante, ¿verdad? Sí. Se le pide al paciente que introduzca el aire por la nariz y después que lo saque lentamente por la boca, y eso ayuda un poco a bajar la tensión del paciente, ayuda a relajarlo. Voy a hacer una pregunta totalmente personal, totalmente para ti. ¿Qué fue lo que te motivó a ti a acercarte a yoga? Es una historia larga, pero vamos a simplificarlo en que quería una vida mucho más equilibrada, que no la estaba teniendo en ese momento, y decidí así como dar un giro. En ese momento, por alguna razón, empecé, más bien mi mamá me dijo, ¿por qué no vas a una clase de yoga? Que bueno, porque no, yo sabía que mi área estaba por la parte de la actividad física, no había visto el yoga como tal, y en esa primera clase sentí tanta, pues no sé si llamarlo paz como tal, pero como que sentí una chispa, algo que dijo, esto tiene un potencial terapéutico que la medicina necesita como integrarlo. Y ahí fue esa como primera clase y me empecé a meter y empecé a estudiar
como la medicina no para, siempre hay algo nuevo que... Desde la primera clase te pescó. Sí, fue así como amor. Creo que uno de los problemas que tenemos actualmente con la medicina, vamos a llamarle ortodoxa, es que en muchas cosas se queda corta. Sí. Quiero pensar que en otros momentos de la historia la medicina clásica ortodoxa sí pudo cubrir mejor las necesidades de los pacientes, pero en esta época actual de que las consultas duran 12 minutos, en otras ocasiones duran 15 minutos y vete ya porque tengo que hacer la receta. Y no estoy poniendo en mal al médico, es un sistema que se ha creado y se funciona de esa manera. Creo que en muchísimas ocasiones el paciente se queda con la sensación de que, oye, la receta no es suficiente, necesito algo más, y posiblemente yoga puede ser una alternativa muy saludable. Se refiere como una terapia complementaria. El yoga está clasificado como tal y creo que es un buen acompañamiento tanto como para que el paciente se sienta escuchado, validado de lo que le está sucediendo y que tenga un espacio también para tomar las decisiones, como decía usted al principio del programa, para que él sea o ella sea como la creadora de su bienestar, tomando las mejores decisiones. Porque al final eso es, este autoconocimiento nos lleva a tomar las mejores decisiones. Sí, todos necesitamos que el individuo esté tomando más decisiones, más que otros. Otros lo pueden guiar, le pueden dar información, pero la decisión la tiene que tomar la persona, el individuo. Sí. Vamos a pasar al primer tema musical del día de hoy. Esto se llama Anywhere. Estamos de vuelta. El tema central del día de hoy es el yoga y la salud. Y nuestra invitada especial del día de hoy es la doctora Adriana Cabañas. Ella es médico cirujano partero, egresado de la Universidad de Monterrey y tiene 9 años de practicar el yoga y también enseña yoga. Tenemos por Facebook Live, en la página Dr. Jorge Valenzuela Rendón, una pregunta de nuestro buen amigo Francisco Chavarría Moreno, a quien enviamos un saludo. Él ha estado en muchas ocasiones aquí en el programa haciéndonos el favor de traernos libros en el área de ciencias de la salud que su compañía editorial saca para que todos podamos leerlos. La pregunta es, si alguien tiene prótesis de rodilla o de cadera, ¿se puede practicar el yoga? Sí, lo único aquí recomendado es que tenga un instructor especializado quizá en yoga terapéutico o que tenga conocimiento de cómo manejar este tipo de situaciones y que siempre informe donde quiera que vaya a hacer yoga que está esta situación y también que pueda saber el maestro si hay alguna limitación de movimiento, por ejemplo apoyar la rodilla en caso de una prótesis. Eso sería uno. Y otra cosa que puedo hacer también es trabajar con un maestro 1 a 1. Esto es una clase personalizada, que eso es mucho de lo que yo hago, en el que nos centramos como en conocer el cuerpo de esa persona, en la historia de ese cuerpo, ¿no? Y movilizarlo de una manera que sea mucho más armónica, mucho más eficiente también. Y pues se trabaja ya ahora sí que súper individualizado para ver qué necesita o cómo le podemos apoyar para que esté mucho mejor. Un problema que creo que tenemos en muchísimas áreas, plomero, electricista, dentista, médico, mecánico, etcétera, 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 es un problema que tenemos en muchas áreas es cómo encontrar un buen plomero, un buen carpintero, un buen... entonces, en el caso del yoga, por ejemplo, vamos a suponer que yo quisiera entrar a yoga. Yo estoy escuchando el programa, tal vez estoy manejando en el carro en este momento, estoy escuchando este programa, me está interesando. Entonces, ¿cómo puede una persona que no tiene ninguna experiencia previa en yoga, que tal vez no tiene amigos que estén practicando el yoga, es decir, va a ser algo totalmente nuevo para esa persona, cómo puede encontrar
un buen lugar, una buena persona donde aprender? Si es como pues su primer encuentro, es importante que pueda asistir a una escuela o a un centro de yoga que tenga una clase para principiantes. Esto es para que pueda tener las bases, ¿no? De cómo se manejan las posturas, cuál es la estructura de una clase, y también que sea un maestro con el que se sienta identificado y que pueda también pues tener esta comunicación abierta, en el sentido de que si nos pasa algo, tenemos alguna lesión o alguna condición, la podamos expresar y que sea un espacio seguro para nosotros. Entonces, básicamente sería eso. Muy bien, muy bien. Una persona, por ejemplo, que esté tomando un curso para principiantes, ¿cuántas veces por semana tendría que ir con el maestro? Por lo menos 2, pero 2 la veces. verdad es que se va haciendo como un gusto y el cuerpo lo va así como pues pidiendo, les digo yo. Entonces a veces empiezan con 2 y empiezan a subir la frecuencia 3, 4 veces por semana. Digamos, se comienza con 2 por semana. Con 2, ajá, ¿Cuánto tiempo dura una sesión? Entre 1 hora y 1 hora y media, dependiendo del lugar. Muy bien. De hora a hora y media, 2 veces por semana. Muy bien. Aquí tenemos sonido e imágenes un poco más difícil, sí, pero podríamos tratar de transmitirles la idea de qué es lo que comienza a hacer una persona que esté en un curso para principiantes. Generalmente comenzamos por la respiración, entender cómo respiramos, liberar un poquito esa parte. Y le digo liberar porque no se enseña a respirar. En realidad es como pasar a este estado mucho más natural. Generalmente tenemos tensiones o respiramos solamente con la parte alta del tórax. Entonces como liberar un poquito el diafragma, liberar un poquito el abdomen y poder tener como esa sensación de amplitud y esa sensación de sostén. Y después de esto empezamos a conocer posturas básicas que pueden ser desde ponernos de pie, que sería la postura de la montaña, y cómo van las cargas, dónde va mi peso, centrarlo, dónde van los hombros, cómo acomodo mi cuello, cómo acomodo mi cabeza. Esa sería una primera postura. Quisiera hacer una pausa ahí. Sí. Entonces, dando un poco para atrás, se comenzaría viendo la respiración, tomando conciencia de ella, supongo que modificando la respiración. Decías hace un momento, habitualmente respiramos básicamente con tórax. Ajá. Aquí se enseña a la persona que utilice más partes de su cuerpo, si estoy entendiendo bien. Ajá. O por lo menos ampliar esa capacidad torácica, que no sea como corto solamente la parte superior, y movilizar mucho más el diafragma de manera que pueda tener una respiración abdominal también. Este tipo de enseñanza en relación al cuerpo se acompaña, no sé cuál es el término correcto, pero voy a usar, se acompaña de alguna enseñanza espiritual o reflexiva o... Eso ya depende de la escuela y del maestro, dependiendo del enfoque. Sí. Porque como así, pues cada maestro tiene distintas maneras de enseñar o de aplicar, o incluso de ver cómo enseña algo, ¿no? Entonces se puede acompañar quizá de una visualización guiada o de alguna meditación, pero va a depender del maestro. Y también por eso es importante cómo se acopla el alumno, porque hay quien quiere como más una parte física, hay quien quiere una parte más espiritual, y ahí hay que buscar. Voy a irme ahora a edades. ¿Desde qué edad se puede acercar a alguien al yoga? Desde niños. Los niños pueden participar. Y me voy al otro extremo. Gente de la tercera edad puede... Esos son mis favoritos. ¿Por qué? Porque digo, cada uno también como que tenemos nuestras áreas, ¿no? Y con la gente de la tercera edad es muy lindo que redescubran su cuerpo, que redescubran su movilidad, a veces desde mover los dedos de los pies, que es algo que yo trabajo un montón, y el hecho de que empiecen a poder, o sea, que se les ilumine la cara porque pueden mover el dedo chiquito,
o sienten que pueden equilibrarse mejor, o ya no batallan para ponerse los calcetines, como que se ve mucho en su vida diaria como la clase de yoga, que fue una hora, tiene un efecto inmediato, o que respiraron mejor, o que durmieron mejor. Entonces como que esa chispa en los ojos que les regresa a mí se me hace fascinante. Interesante, sí. Interesante. Vamos a escuchar ahora este tema musical, se llama Thank You. Salud. Comentabas fuera del aire algo que me parece muy interesante. Ajá. Entiendo que estás trabajando con grupos de personas que tienen cáncer. Ajá. ¿Quieres ampliar esto? Pues esto, como decíamos al inicio del programa, el yoga está considerado como una terapia complementaria y se ha visto que tiene pues buenos resultados dentro del tema de cáncer, principalmente con el manejo de dolor, con el manejo de la fatiga, y al pues meter actividad física también vemos que el deterioro o los efectos secundarios de la quimioterapia no tienen por qué ser tan fuertes, ¿no? Hablando, por ejemplo, de la parte cardiopulmonar, de la masa muscular, el tema de osteoporosis es un tema frecuente en pacientes de cáncer de mama, entonces es un estímulo, y a la vez el hecho de tener un grupo que ha estado en las mismas condiciones, pues nos da un lugar como de conexión y de, pues, como de reinventarse, le llamo yo. Entonces, básicamente, ese es como el punto central del trabajo de yoga para pacientes con cáncer. Que sea un espacio donde se sientan seguros y donde puedan como reestructurar su cuerpo, reestructurar su vida, porque también las prioridades cambian. Definitivamente. Sí. Aparte de este grupo de pacientes con cáncer de mama, ¿tienes algún otro grupo, digamos, especial? ¿Dentro de otros tipos de cáncer? ¿O padecimientos o profesiones? No sé, por ejemplo, si tengas algún grupo de médicos. Eso es como un sueño que estamos tratando de armar, ¿no? Porque creo que, por ejemplo, para los médicos es vital, ¿no? El poder mantenernos, pues, estables, sanos, ¿no? Si lo que trabajamos es la salud, creo que empieza por cuidar nuestra propia salud. Entonces, creo que sería como un buen inicio, además que nos permite conectar mucho mejor con nuestros pacientes, la parte de la empatía, la parte de la compasión, ¿no? Que son vitales al momento de una consulta, al momento de una urgencia. Entonces, eso es como algo que he invitado, estoy esperando que en algún momento se logre. Haya respuesta. Sí, se está gestando, yo creo, todavía, pero... Nos están diciendo que por Facebook Live, en la página que se llama Dr. Jorge Valenzuela Rendón en Facebook Live, envía saludos de Benítez. Sí, le mandamos un saludo muy grande, mi colega y compañera. Muy bien. De carrera. También fue alumna suya. Gracias, Jay Benítez, por acompañarnos en este programa y por el saludo. Hay pacientes que yo les llamo didácticos. Ajá. Y he tenido alumnos que también les llamo didácticos porque ilustran muy bien un punto. Y por supuesto nunca doy nombres. Uh-huh. Creo que muchísimos de nosotros, muchísimas personas, no tienen técnicas de relajación. Exacto. No se dan cuenta que no tienen técnicas de relajación. Hace años atendía a un paciente ingeniero que tenía niveles de estrés muy altos, tenía hipertensión arterial, tenía alta presión. Y en una ocasión, en una sesión, le preguntaba yo, ¿usted tiene alguna forma de relajarse? E inmediatamente me contestó, sí. ¿Puede hablarme un poco de cómo se relaja usted? Y me decía, 2 veces a la semana juego póker. Okay. Entonces yo le dije, usted ha de ganar muchísimo en póker.
No. Entonces no veo cómo puede ser una técnica de relajación. Si está perdiendo dinero, probablemente se pone tenso. Total, el punto es que el paciente estaba haciendo algo que él creía que lo relajaba, Ajá. pero en realidad no contribuía nada a su relajación. Ajá. Tenía su propio negocio, tenía niveles altos de ansiedad en el negocio y jugaba póker que tampoco lo relajaba. De hecho, sus problemas fundamentales en el negocio eran de tipo económico. Ajá. Y creo que mucha gente está así, ¿no? Sí. Hace actividades que piensa que tal vez le ayuden, pero no le ayudan. Ajá. Muy probablemente el yoga sí puede ayudarle Sí. a encontrar relajación sin introducir químicos a su cuerpo, ni tóxicos, Ajá. y por supuesto sin sustancias ilegales, que mucha gente argumenta que lo relajan. Pues sí, sí te relajan, pero ¿a qué costo, no? Acá es totalmente natural. Sí, y es algo que, como dices, son herramientas de relajación que están a nuestra disposición en cualquier momento. La ventaja del yoga es que no se requiere prácticamente nada. A veces dicen, bueno, un tapete o la ropa. La realidad es que en cualquier momento, en cualquier espacio, nos pudiéramos estirar, nos pudiéramos respirar un poco, ¿no? Entonces, dentro de una de las ramas con las que trabajo, que es Trauma Informed Yoga, es prácticamente eso, darle herramientas a la gente. Quisiera pedirte que repitieras Sí. eso un poco más lentamente. Trauma, ¿Sí? informed, informado, yoga. O sea, yoga informado para trauma, hablando de trauma emocional. Muy bien. Es básicamente un trauma emocional, no físico. Ajá. Y eso es lo que se va a trabajar, se va a enfocar. Sí. Ajá. Entonces, esto es lo que hace, tener herramientas para manejar nuestra ansiedad, para manejar nuestras emociones como tal y darles un espacio, porque también eso es importante, darle el espacio a la emoción, ¿no? No es nada más como estoy estresado y lo bloqueo, sino, bueno, ¿por qué estoy estresado? ¿Por qué me estoy estresando? ¿Y cómo lo puedo manejar? Volviendo al tema de las decisiones que tomamos. ¿Qué tipo de traumas son los que se manejan en este tipo de sesiones? No es un tipo de trauma específico, hablamos como trauma en general, pero el hecho, por ejemplo, de que alguien tenga ataques de pánico, que alguien tenga ansiedad generalizada, y ya quizá situaciones más fuertes como haber sido víctima de un ataque sexual o haber sufrido algún trauma físico fuerte, que quedan secuelas emocionales. Pero principalmente es eso. Voy a hacer un giro aquí. Supongo que hay mucha variación, pero podemos tal vez hablar en términos generales. Perdón. Una persona que se acerca al yoga, vamos a suponer que se acerque porque quiere trabajar la parte corporal, empieza. Yo supongo que un porcentaje alto modifica otras áreas de su vida. Sí. Por ejemplo, alimentación, por ejemplo, la forma en que enfoca un problema y lo maneja, ¿no? Sí. Probablemente la forma en que se relaciona con los demás. ¿Qué nos puedes comentar? ¿En mi experiencia o en general? En tu experiencia y lo que has visto con las personas que practican el yoga. Sí, es algo que te invita a cambiar porque te volvemos al tema como me lleva a darme cuenta de cuál es mi situación, ¿no? Sí hay como un cambio en la alimentación porque me empiezo a sentir bien y quiero como llevar eso también a otras áreas de mi vida, entonces me doy cuenta que si como ciertos alimentos no me siento muy bien para practicar, entonces se vuelve ahí como pues un binomio, ¿no? O sea, si como bien, practico bien, si practico bien, como bien. Por otro lado, lo que mencionaba de cómo nos relacionamos con las personas, también quizá el hecho de que mi reactividad o mi manera de contestar cambie, porque ya no me tomo todo tan personal, y me permite tener relaciones mucho más armónicas o poner los límites, pero de una manera mucho más sana. O sea, ya no necesito explotar para decir esto no está bien, ¿no?
sino simplemente sé que me está molestando, lo estoy sintiendo, puedo decir, ¿sabe qué? Esto no me está pareciendo. Y nos lleva como a un ambiente, a un entorno más armónico, como tal. Estoy repitiendo palabras. Y en el tema de cómo percibimos la vida, creo que también yo decido que me estresa y que no. Y si me estresa, veo si lo puedo cambiar o si puedo hacer otra cosa. O simplemente respirar y decir, en este momento, ¿qué puedo hacer? No todas las veces nos sale, pero se van modificando otras áreas de la vida. Sí, ¿no? Creo que es natural pensar que eso ocurre. Bien, vamos a escuchar ahora este tema musical que se llama Liberation, Cabañas. Estamos en la parte final del programa y no quiero que se nos acabe el tiempo antes de cubrir varios puntos. Las personas que se quieran comunicar contigo y que quieran más información, ¿a dónde te pueden escribir? Me pueden escribir a mi correo, es adrianacabanas@gmail.com. Vamos a repetirlo, adrianacabanas@gmail.com. Muy bien. ¿Tienes página en Facebook? Sí, tengo página en Facebook, estoy como DRA.Adriana Cabañas. La página en Facebook de la doctora Adriana Cabañas es DRA.Adriana Cabañas. Y creo que en YouTube tienes imágenes también. Sí, hay videos de clases en YouTube que también pueden accesar si quieren empezar a practicar en casa. Estoy como Adriana Cabañas, Medicina en Movimiento. En YouTube, Adriana Cabañas, Medicina en Movimiento, y ahí pueden ver algo de lo que es. Igual esta entrevista va a estar también. Muy bien. Pronto. Muy bien, muy bien. Habitualmente, en todo tipo de actividad, se presenta resistencia. Sí. La resistencia es algo de lo que más trabajamos nosotros en nuestro consultorio de psicoterapia. ¿Cuáles son las resistencias más comunes que ven ustedes para que alguien se acerque al yoga? Creo que pasa similar en la psicoterapia. El hecho de empezar a mover mi cuerpo y abrir ciertos espacios, por ejemplo, la apertura de pecho o el simple hecho de llevar los brazos hacia arriba, ¿no? Me hace a veces sentirme vulnerable, porque es algo que habitualmente tiendo a cerrar. Y esa vulnerabilidad de pronto me puede hacer que me aleje un tiempo o que rechace esa parte. Y a veces vemos que vienen y se van y vienen y se van, porque también el hecho a veces de sentirme mejor cuando siempre me he sentido mal es... En algunas personas eso se les da miedo. Exacto, sí. O el hecho de sentir emociones que están como muy atrapadas o muy encerradas dentro del cuerpo es muy común, y por si les pasa que no se asusten, a veces llorar en la práctica, sobre todo con ciertas posturas, y lo vemos, y a mí me ha pasado y más de una vez. Entonces por eso también es importante tener un maestro en el que nos podamos sentir como seguros o confiados, ¿no? De que no importa si lloro o si me pasa algo, mis emociones van a estar como seguras ahí. Ese llanto no es por dolor físico. No, es como algo que de repente te acostaste y empiezan a salir las lágrimas, y es normal. Es emocional. Es emocional, pero eso puede ser de nuevo algo que asusta y que empiezo a rechazar. También obviamente dentro de la parte física, alguien que ha sido sedentario y empieza a moverse, tiene que ser una resistencia de lo habitual que ha sido para esa persona no moverse, y ahora venir a una clase donde le demandan moverse, ¿no? Entonces esa parte de la resistencia física también es común. Voy a hacer un giro aquí total. Voy a dejar un momentito el yoga a un lado. Estamos ya en los últimos minutos. Sé que tú en lo personal has vivido fuera del país, en lugares bastante distintos. Sí. Platícanos un poco de eso.
Bueno, viví un tiempo en Chile. Saludos a Chile. Chile tiene todo mi corazón así entero. Dejé una parte allá, a todos mis amigos allá, les mando un saludo. Perdón, hablando de saludos, te envía Sí, saludos perdón. Carolina Solar, creo que ella está en Colombia, te envía saludos a Arnoldo, Paola y Mahue. Sí, bueno, les mandamos saludos que se están viendo ahí. Chile nos trató muy, muy lindo. Estuve viviendo allá con mi esposo. Y es una tierra muy rica, muy generosa, una gente muy solidaria. Hay mucho yoga también, entonces era así como vivir en ese Disneylandia del yoga, donde se pudo compartir también mucho a nivel intelectual, de movimiento somático. Y bueno, después estuvimos en Colombia, viviendo específicamente en Cartagena, y también fue otro aprendizaje, vivir ahora que muy cerca del mar, en otro ambiente, el ambiente tropical, hablando en términos de fascia, para mí era bastante como liberador, ese calor húmedo que a ciertos tipos de cuerpo nos viene muy bien. Y también un saludo a toda la gente allá que también se hicieron buenos lazos. Y después vivimos en Etiopía. Etiopía. Sí. No conozco mucha gente que haya vivido en Etiopía. Bueno, pero sí hay. Y también fue otro lugar, pues ahora sí que de donde se dice que se originó la humanidad, ¿no? Entonces era como sentir así el sol del Rey León, por así decirlo. Yo sentía una conexión linda por allá. Un yoga que va apenas surgiendo. También trabajamos allá con algunos maestros de yoga. Les mando un saludo, probablemente no estén escuchando y no estén entendiendo nada de esto porque no se habla español por allá. Pero fue una experiencia también en el sentido de que éramos felices con lo más simple, porque había muy poco. Y recuerdo perfecto el día que descubrí que había calabacitas por allá, porque el acceso a la fruta y la verdura, si bien hay, de pronto como quieres encontrar algo que te recuerde a tu hogar, ¿no? Y para mí la calabacita es como una verdura básica. Y bueno, era como saltos de felicidad con algo tan simple, que a veces aquí, dado que tenemos acceso a todo, se nos olvida que es lo más simple, lo cotidiano, lo que hace maravillosa nuestra vida. Como les digo yo, desde respirar es agradecer. Ayuda a poner las cosas en perspectiva. Sí. Así es. Dijiste, respirar es agradecer. Sí. Pensamiento interesante. Ajá. Lo damos por hecho, pero en el momento que te falta el aire dices, ahí estaba. Lo damos por hecho. La mayoría de nosotros y algunos pacientes nos hacen valorar lo que es respirar. Sí. El asmático es un ejemplo clásico de alguien que nos enseña eso. Sí. En ocasiones se piensa que nada más los médicos le enseñan a los pacientes. No, es al revés. En realidad es el paciente el que le está enseñando todos los días al médico que quiere aprender algo. Sí. Así es. Adriana, muchísimas gracias por haber venido el día de hoy. Espero que nos vuelvas a acompañar en el futuro. Claro que sí. ¿Algún pensamiento final que quieras compartir con nosotros? Dentro del tema de la respiración, y una frase que me encanta de uno de los maestros de yoga basados en anatomía, que es Leslie Kaminoff, que dice: tú creas el espacio y el universo lo llena. En el sentido de que uno crea el espacio para respirar y el universo solo te da lo llena. Así que tradúzcanlo a su vida y que eso los acompañe. Es la doctora Adriana Cabañas, médico cirujano partero, egresada del UDEM. Practica y enseña yoga. De nuevo, muchísimas gracias. Gracias, doctor. Amigos, este es el programa que hemos construido para ustedes el día de hoy. Nos despedimos Antonio Guerrero Hilton, Patricia Elizondo y Jorge Valenzuela. Los esperamos en nuestra próxima emisión y los invitamos a quedarse con la programación de Radio UDEM. Seguimos.